utilizando para ir obteniendo una aproximación a los valores de la función y en cada uno de los valores de x correspondientes a ese intervalo en función del paso. Bien, entonces vamos a resolverlo primero en planilla, por eso copié eso, lo voy a pegar acá, voy a hacer un poco de zoom. Ahí está nuestra función. ¿Sí? Y nuestro objetivo es ir generando puntos funcionales para distintos valores de x, obtener las aproximaciones a los valores de la función y, que es una función de x, en cada punto. ¿Sí? Sabemos que vamos a comenzar en -1, ¿sí? El intervalo es -1, 1. Tenemos un paso, bien, que es 0,25. El paso es para nuestra variable x. Bien. Y nuestra condición inicial nos dice que cuando x vale -1, y vale 9. Esa es nuestra condición inicial. Y tenemos esta ecuación diferencial, ¿sí? Y' igual a algo, donde y' en definitiva se puede expresar de manera general como una función f que depende de la variable x y la variable y. ¿Sí? Esto que es, ¿no? Esa y' es la derivada de y respecto de x. Bien. Bueno, eso lo vamos a tener que evaluar en nuestros métodos, así que voy a poner una celda que sea nuestra f de xy, que es y'. Bien, entonces, esto es todos los datos que tenemos, bien, y con lo que vamos a trabajar. Entonces, si vamos a la teoría, vieron 3 métodos en la teoría: el método de Euler, de Heun y de Runge-Kutta de orden 4. Vamos a empezar por el método de Euler, que es el más sencillo, ¿no? El orden en que lo fueron viendo es de sencillez, digamos, o de menor complejidad, aumentando la complejidad, pero también aumentando el desempeño, es decir, obteniendo menos error para un mismo valor de paso, ¿no? Entonces el método de Euler lo que hace es, a partir de esta función de x y de y, que es nuestra derivada, nuestra razón de cambio en y respecto de x, ¿sí? A partir de un punto y la derivada en ese punto, multiplicando la derivada por el incremental en x, por el delta x, que es nuestro paso h, delta x, obtiene un delta y. ¿Sí? F' por delta x nos da un delta y. Y ese delta y se lo suma al valor del y anterior, con eso obtiene el y siguiente, en y más 1. Es decir, el y de y más 1 es el valor en y anterior más un incremental delta y dado por la derivada, la razón de cambio de y respecto de x por el delta x, y que es nuestro h. ¿Sí? Se entiende cómo funciona, es bastante básico. Digamos, pensándolo como diferenciales, digamos, y cocientes incrementales de análisis 1 con alguna simplificación. Entonces voy a copiar mi fórmula de Euler acá. Bien, y vemos que en la fórmula, para computar un nuevo valor de y, esto que me interesa, necesito el valor de y anterior y esta derivada evaluada en ese punto anterior multiplicada por el paso. Por eso escribí esta celda. En nuestro caso, esta f es y'. Siempre que tengamos una ecuación diferencial, tenemos que despejarla de esta manera. Y' igual a una función de x y de y. Y entonces lo que vamos a hacer es, para el punto inicial, que esta es nuestra condición inicial, podemos evaluar nuestro valor de y', que en nuestro caso es 4 por x por la raíz cuadrada de y. ¿Sí? Esta evaluación. Ahí tenemos nuestra f de x y en este punto inicial. Y para los puntos que vayamos a ir generando, podemos ir usando el paso, sumándole al anterior este incremento. Lo voy a anclar para poder arrastrar. Yo puedo ir generando todos los puntos, ¿sí? Desde -1 y 1, ¿sí? El anterior más el paso. Fíjense que voy a tener entre -1 y 1
con un incremento de 0,25. ¿Acá vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Bueno, por ahora creo que vamos bien. Sí, sí. F de x, y. ¿Entendiste qué función es f de x, y? O sea, f de x, y es la función que representa a dy a dx o a y', ¿no? A la derivada de y respecto de x. Es esta función. Y' igual a 4x raíz de y en nuestra ecuación diferencial. Esto es la función que depende de x y depende de y. Puede depender de ambas o, bueno, hay problemas en las que no necesariamente aparecen las dos variables, ¿sí? Pero genéricamente es una función que depende de x y de y. Y eso es y'. Entonces, en un punto, de hecho en mi punto inicial, que el punto inicial de mi función es menos 1, 9, cuando x vale menos 1, y vale 9. Lo sabemos porque es nuestra condición inicial. ¿Sí? Esto es una condición inicial. Nosotros no conocemos cuánto valen los puntos de y, solo conocemos un punto al comenzar. Conocemos la condición inicial. Sabemos que en x menos 1 y vale 9, pero no sabemos para otros valores de x cuánto vale, porque para eso hay que resolver la ecuación diferencial. Nosotros no vamos a resolver analíticamente la ecuación diferencial, vamos a generar puntos de la función, o sea, x en función de y, perdón, y en función de x, ¿sí? Para distintos valores de x, con un determinado paso en un determinado intervalo. ¿Sí? Entonces, esta f de x, y, que lo único que hice fue hacer en mi punto inicial, x menos 1 y 9, evaluar esa f de x, y, que nuestro ejemplo es 4 por x y la raíz cuadrada de y. 4 por x por la raíz cuadrada de y. ¿Se entiende ahora? Por nada. Entonces tenemos evaluado nuestra derivada de y respecto de x, ¿bien? En el punto, y para obtener el y siguiente al de nuestra condición inicial, que es 9, tenemos que usar esta fórmula, que es el y anterior más nuestra pendiente, f de x y y, por el paso, que lo voy a anclar para poder estirar y que este no se mueva. Que use siempre el y anterior y la derivada en ese punto, pero no al arrastrar que no se me mueva la celda del paso. ¿Sí? Y voy a bajar esta derivada hasta 1. ¿Sí? Fíjense que para cada punto se evalúa la función pendiente, que depende del x y del y de ese punto, y el y siguiente usa la derivada en el punto anterior, el y en el punto anterior y el paso. ¿Sí? Y ahí fui generando cada uno de mis puntos. Obviamente, fíjense, esta última derivada no hace falta, ¿sí? Así como yo representé la tabla, usaría solo la derivada en el punto anterior. Bien. Yo grafico mi solución. Que grafico también con los puntos para que vean. Estos son los puntos que nosotros fuimos generando. ¿Sí? Y esa sería la curva que une esos puntos. Bien. Esa sería la aproximación a la solución y en función de x. Esa es la solución de mi ecuación diferencial, la función y de x. Obviamente nosotros aproximamos solo unos puntos determinados de esa función. En nuestro caso, el intervalo menos 1, 1 con un paso de 0,25. Obviamente cuanto más chico sea ese paso, menor va a ser el error. ¿Alguna duda con esto? Lo que podemos pasar a ver, si no hay ninguna duda, es
el método de Geum. El método de Geum es un método predictor-corrector. Es decir que haciendo Euler obtiene el valor de I en el punto siguiente, ¿sí? Pero no lo va a tomar a ese como el resultado final, lo va a usar como valor predictor, y en ese punto va a calcular una segunda pendiente, ¿sí? La segunda pendiente con ese I predicho y el X correspondiente a ese punto, ¿sí? Fíjense que es X de I más 1 en vez de XY. El valor de X siguiente, o dicho de otra manera, XY más H, ¿sí? Porque el cambio es en función del paso H, y ahí evalúa otra pendiente. Entonces, para obtener este I, no se queda con el valor de Euler, sino que hace un promedio de esas dos pendientes, ¿sí? Entonces, con ese valor promedio es que calcula el delta I con el que actualiza el valor de el I siguiente. ¿Entiende? Predice con Euler, no se queda con ese resultado, lo usa para calcular una derivada en el punto siguiente y después obtiene el punto siguiente con el promedio de esas derivadas del punto anterior. Entonces vamos a hacer eso. Por ahí lo que podemos hacer antes de pasar a eso. Los pegué, pueden creer que los pegué dentro de la figura. A calcular el error, porque el inciso nos pedía calcular el error respecto a la solución analítica dada en el punto final del intervalo, que en nuestro caso es inciso C, esto. Entonces vamos a calcular también el error para Euler, ¿sí? Será porcentual 100 por el valor absoluto de bueno, este valor menos el valor que voy a calcular en esta celda, dividido el valor que voy a calcular en esta celda. Y este va a ser el valor verdadero. Obviamente esto me da el error, pero hice de 1, es igual entonces a, bueno, 1 a la cuarta, que es 1, más 4 por 1, que es 4. Bueno, era fácil. Más 8, o sea que es 9. No, 1 más 4 más 4, 9. ¿Sí? En el valor final del intervalo, que es x vale 1, 1 a la cuarta es 1 más 4 por 1, 4. Y el error que tenemos para este paso y el método de Euler es del 38%. Tengo, bueno, esto lo voy a mover más abajo. Bien, entonces, si queremos calcular por Geum, no vamos a hacer la fórmula de Euler, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer Euler para obtener un I, lo voy a llamar IP del predictor, este I más 1 de 0, es nuestro predictor. Necesitamos el valor del resultado de Euler para aproximar nuestra derivada en el punto siguiente. Y esto entonces es el valor de I más, que es Euler en definitiva, F de XY en el punto por el H anclado. Y esto obviamente me coincide con lo que yo haría si hiciese Euler, pero no voy a hacer Euler. Esto lo voy a borrar, porque esto es la fórmula de Geum. Y acá voy a diferenciar entre X sub I e Y sub I. ¿Sí? Y ahora esto voy a tener otra derivada que va a ser I más 1 e I más 1. ¿Sí? De este será, en vez de I más 1, será directamente IP. ¿Sí? Porque es mi valor de I en el punto siguiente, que es mi proyecto.
y voy a hacer eso. El de x será mi derivada, 4 por x, el x es el siguiente, en nuestro caso 0,75, ¿sí? xy más 1, el x siguiente, 0,75, por la raíz cuadrada de mi y predictor. ¿Sí? Fíjense que ahora estoy como si fuera en un punto siguiente al inicial, del menos 1,9. ¿Sí? En vez del menos 1,9 estoy en menos 0,75 y 6, en ese punto, que es el resultado de Euler. Esta es mi otra pendiente, entonces yo voy a usar estas dos pendientes para calcular el valor siguiente como el anterior, que es lo que tenemos acá, más h sobre 2 por la suma de las pendientes, las dos f de x y en los dos puntos. Voy a estirar. Fíjense que me dio una curva parecida. Esto ya no hace falta, ¿no? Porque todo se calcula con la fila anterior. Y fíjense que pasamos de un error del 38% a un error del 0,26% con el mismo paso, solamente por agregar la predicción y la corrección de la pendiente a partir del promedio. ¿Se ve? El error porcentual ahora es del 0,26%, con el mismo incremento. ¿Alguna duda quedó con la resolución en planilla? Si puedo volver a cómo calcular el IP. Sí. El I predictor, fíjense que hay acá. ¿Qué nos da? Este es lo que yo llamé IP o I predictor. Es I más 1, 0. 0 porque no es el valor final de I más 1. I más 1 se calcula con la fórmula esta de acá. ¿Sí? Por eso es un valor, es predictor y después corrijo ese valor. Predigo con Euler. Entonces, ¿cómo calculo el predictor? Con Euler, lo que ya vimos recién. Y anterior más f de x y y por h. Por eso le mostré que me daba el mismo valor de 6 como habíamos hecho Euler. Hago Euler. Con eso obtengo mi valor IP. Esta fórmula de acá. Si vengo a mi planilla de Excel, ¿qué hice? Y anterior más f de x y, ya mi pendiente, por h. ¿Se ve? Hice Euler. Hice esto. ¿Se acuerdan que con Euler este 6 lo tenía acá? ¿Sí? Pero bueno, este es el predictor. Después se corrige con esta fórmula de acá. ¿Se entiende ahora? Sí, lo mismo que dice Lucho. De hecho lo comparamos recién. Cuando fuimos a modificar Euler vimos que era un 6. Por eso borré todo menos el primer cálculo. Para que vean el 6. Como cuando calculábamos el productor nos daba 6 también. Pero quedó claro Ismael y Nicolás. Buenísimo. ¿Alguna otra duda que haya quedado? Si no, pasamos a Silab. Bien, Agustín. ¿Qué sería la última función? Tu función f de x. Y fíjate que es, nosotros tenemos la pendiente en el punto, en nuestro caso al empezar el inicial, x, y y. Acá podemos evaluar nuestra función derivada, nuestra derivada de x. Esa la usamos para calcular el I predictor. ¿Sí? O sea que así como pudiste evaluar una función f de x y y en un punto, x y y, puedes evaluar la misma función en el punto siguiente. Necesitas el valor de x y el valor de y en el punto siguiente. El valor de x lo tenés porque es el x que vos tengas más el paso.
nuestro caso 0,25. El valor de y ya lo tenés, porque lo acabas de obtener con el método de Euler. El método de Euler te dio el valor de la imagen en el punto siguiente. Esto, el predictor. Con ese valor y con el x siguiente que tenés porque tenés el paso, es que calculás la función derivada. ¿Sí? La pendiente al final del intervalo. Y esa es la que usamos en la fórmula. Entonces, ¿cómo calculo esto? Lo que te acabo de decir. 4 por el x más h, si estoy en el punto inicial, porque estamos trabajando recién en el punto inicial, es el siguiente, que es menos 1 más 0,25, que es menos 0,75, es nuestro punto siguiente, y el i del predictor, que acabo de calcular con Euler. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Agustín? Bien. Bueno, buenísimo que hayan hecho todas estas consultas, porque es importante entender bien cómo funcionan, porque los métodos después son, o sea, los cálculos son distintos, pero todos se basan en lo mismo, en cómo Euler usa una pendiente, Geon usa dos y RK4 usa 4 pendientes, ¿sí? Pero el concepto es parecido, ¿sí? O el mismo. Bien. Y una vez que tengo mi predictor, mi pendiente en ese punto correspondiente, x más h, y mi valor de i, obtenido por Euler a partir del predictor, hago el promedio de esas dos pendientes, la multiplico por el paso, y sumo el valor de i anterior para obtener mi nuevo punto, ¿sí? Y a partir de este nuevo punto, evalúo mi pendiente, calculo mi predictor con esa pendiente y mi anterior, y en el predictor, con el x siguiente, calculo la derivada. Y con eso genero un nuevo punto a partir del promedio de las derivadas y mi anterior, ¿sí? O sea que el proceso es valor de xy, derivada en ese punto, valor de y predicho en el punto siguiente por Euler, pendiente en ese punto, con el x siguiente y el y predicho, y una vez que tengo eso, hago el promedio de las pendientes para a partir del día anterior obtener mi y siguiente. ¿Sí? Bien, entonces si nos vamos a Scilab, a ver si hago esto así y lo paso. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos poder evaluar la función que depende de x y de y. Bueno, empecemos por eso. O sea, vamos a permitirle al usuario pensar una función, ¿sí? Le pongo función, le puedo poner fun si quieren, a partir de nuestra función input, ¿sí? Ingrese de y a de x, que es una f de x. Básicamente es eso, la función que depende de x y de y. ¿Sí? Y lo que ingrese el usuario va a ser una cadena de texto, porque con eso vamos a definir nuestra función. Nuestra función es una función con dos parámetros de entrada ahora, ¿no? Porque le vamos a llamar f, el parámetro de entrada de x y el segundo va a ser y, ¿sí? Y va a devolver un parámetro que llamamos z, por ejemplo, ya que estamos x y z, es distinto, y z va a ser igual a la, y ahí le agrego el texto que hay en fondo. ¿Se entiende? El usuario va a ingresar la función que depende de una expresión que depende de x y de y, y se va a evaluar esa función. Luego necesitamos que el usuario ingrese la condición inicial, o sea que x y, si quieren, input ingrese sí, ¿sí? Subí input ingrese en mi imagen en mi condición inicial. Y si quieren, ya que estamos, probamos un bits de f de x y para verificar que nuestra función ingresada, ¿sí?, funcione bien en nuestra condición inicial, nos dé la derivada en ese punto de la condición inicial. Ejercicio 10C, voy a ejecutar eso.
y era 4 por x por la raíz cuadrada de y. Y teníamos menos 1, y no me acuerdo más. Menos 1 y 9. Nos dice que la pendiente en ese punto es menos 2. Sí, fíjense, menos 1, 9, la pendiente menos 2. O sea que en principio nuestra función de dos variables está funcionando bien. ¿Se entiende? Bien, verificamos eso y de paso ya tenemos la definición de la función, el ingreso de nuestra condición inicial. Esto si quieren lo dejo comentado, pero es la verificación de la función. Que nos falta pedirle al usuario. Y bueno, que ingrese el valor de x final. Y que ingrese el paso. ¿Sí? Fue lo que necesitamos. La condición inicial, el valor final y el paso. Y nuestra función. Eso fue todo lo que necesitamos en planilla, lo mismo que vamos a necesitar en Fila. ¿Hasta acá hay alguna duda? No. Debería que vamos bien, ¿no? Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Es importante ir sacándose las dudas. Entonces, ¿qué hicimos en planilla? Fuimos generando desde menos 1 a 1 todos los puntos con incremento 0,25 y en cada punto evaluamos la derivada, calculamos el predictor, la otra derivada y calculamos la imagen resultante por P. Entonces, fíjense que nosotros conocemos el valor de x inicial, el valor de x final y el paso. O sea, nosotros queremos repetir el cómputo de esta fórmula varias veces en nuestro código. Queremos hacer esto muchas veces y que se vayan cambiando los valores de x y de y sobre los que trabajamos. Si vamos a repetir código, vamos a usar una estructura iterativa. For o while. Y como cual sabemos cuántas veces tenemos que hacer esto, de antemano, sabemos cuántas veces hay que hacerlo. ¿Sí? Porque sabemos el inicio, el fin y el paso. Sabemos cuántos puntos hay. Entonces vamos a usar un ciclo for. ¿Sí? Conceptualmente, este es un problema que requiere de una estructura iterativa tipo for. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a ir cambiando? Y lo que sabemos cómo cambia y cuánto cambia, y además lo necesitamos para los cálculos, los valores de x. ¿Sí? Entonces x va a ser una variable que va a empezar en xy, va a ir incrementándose de a 0,25 a 0,25, o el paso que ingrese el usuario, y uno tiende a poner hasta xf. Ahora, ¿yo cuántos cálculos tengo que hacer? Valores de x tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 valores de x. ¿Sí? ¿Cuántos cómputos de derivadas, predictores y cálculos de y tengo? El valor inicial ya lo tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo trabajé con 8 puntos, ¿sí? Y no con 9. Es decir, no tengo que repetir 9 veces el cálculo. ¿Por qué? Porque con cada valor de x yo calculo un punto siguiente. ¿Sí? Entonces, no necesito recorrer mis x hasta 1. Porque yo con el x que vale 1 podría calcular mi imagen en 1,25. Pero no necesito calcular mi imagen en 1,25. Necesito calcular mi imagen hasta 1. Entonces mi valor de x alcanza con que llegue a 0,75. O lo que es lo mismo, xf menos h. ¿Sí? De mi valor de x final, le resto h, y yo tengo que calcular hasta ahí, porque con eso calculo mi valor de imagen en el punto siguiente, que es xf. ¿Se entiende? Fíjense que acá partimos del menos 1, y fuimos calculando 0,75, 0,5, hasta llegar a 0,75, y con eso calculamos el punto final de en 1. ¿Sí? Pero nuestro valor de x no necesitamos que llegue a 1. O bueno, si quieren lo sacamos y vemos que nos vamos a pasar. Por si alguno no lo entendió, nos pasamos y lo corregimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo dejo acá igual. Lo primero, tenemos que calcular
nuestra derivada 1, si quieren, f de x y, ¿sí? Literalmente la llamé f a propósito, para que sea igual de sencillo. Es mi variable x y mi variable y, ¿sí? Que se van a ir actualizando. X se va moviendo desde x inicial. E y, fíjense, no la tengo definida antes, ¿sí? Pero cuando x vale y tiene que valer y sub i. Entonces lo que puedo hacer es, o le pongo esto y directamente, o bueno, hago una asignación. Mi variable i va a comenzar en i sub i. ¿Sí? Entonces cuando esto se empieza a ejecutar, la línea 10 se ejecuta, i vale i sub i, arranca este ciclo for con x en x sub i. Entonces yo me garantizo que acá voy a hacer f de x y sub i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezo, o sea, la primera vez, me garantizo que hago f de x y e y sub i. ¿Sí? La primera vez. Con eso voy a calcular mi predictor, ¿sí? Que es mi i que tengo, que es mi i sub i inicialmente, la primera vez es i sub i, más ese incremento o esa pendiente por el paso, ¿sí? Es el cálculo del predictor por Euler. Y anterior, derivada por el paso. Y calculo mi segunda derivada, que es la derivada, o sea, la función derivada en el punto siguiente, que es f del x, pero mi x no puede ser el mismo que en mi derivada anterior. Tiene que ser el x siguiente. El x siguiente es x de lo que tengo en x más h. Ese es mi x siguiente. ¿Sí? Y mi valor de y en ese punto siguiente, ¿cuál es? La que acabo de predecir con Euler. ¿Entiende lo que acabo de hacer? Es muy importante que uno, digamos, entienda esto en función de esto y en función del método que vimos. ¿Alguna duda con eso? Hice mi función derivada en xy, que inicialmente vale xy e y sub i, me garanticé eso. Calculo mi predictor, no depende de y sub i y la derivada del paso. Y mi derivada en el punto siguiente es el valor de x más h y mi predictor. Lo mismo que hice acá. Bien. ¿Y qué me falta? Bueno, me falta eh, aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces yo puedo o calcular un y siguiente o directamente modifico o actualizo mi variable i sobre la que voy calculando. Y es lo que vamos a hacer o como está planteado, como lo voy a plantear yo. Lo que tengo en i, que comienza en i sub i, lo cambio. ¿Por qué? Y por el cálculo que me hice hoy. El i anterior más h sobre 2 por, paréntesis, la derivada 1 más derivada 2. ¿Se entiende? Es esta fórmula. Derivada 1, derivada 2 sobre 2 por el paso, más el i anterior. Mi i es la variable que yo voy modificando. Esto se actualiza. Esto ya va a ser, si la primera vez, cuando termine de calcular, va a ser el valor de i, ¿sí? En xy más h. ¿Entiendes? Va a ser mi resultado 6,58. ¿Sí? Y yo ya modifiqué i, o sea que cuando el ciclo for incremente x más h y venga a evaluar mi derivada, la segunda vez va a ser f de x y más h e i en x y más h, como tiene que ser, porque yo actualicé mi variable i acá y se calculó en x y más h la primera vez. Cuando viene a ser la segunda, aumenta x a x y más h, viene a calcular la derivada en ese punto y ya tiene el i actualizado al i que corresponde a ese valor de x. Calculo un i predictor, que será un i en xy más 2h, ¿sí? O sea, la imagen para xy más 2h, le suma xy más hh, o sea que tiene xy más 2h, con el predictor para ese valor de x correspondiente, y con eso calcula y xy más 2h. Y ahí, a medida que va cambiando ese h, va a ir resolviendo, ¿sí? Pero nos garantizamos eh, que la derivada que se evalúa acá sea del i que corresponde al valor de x que se está evaluando a partir del incremento con h.
¿Se entendió eso? Es importante, digamos, que yo haya actualizado mi variable i y que yo a esta le haya puesto i. ¿Sí? Esto es importante. ¿Sí? Bien. Y no mucho más. O sea, ya ahí se van a ir generando, según lo que vimos, todos los valores. Voy a mostrar un string con X y un string con Y. Para que se vaya mostrando X y Y. Ahora, si yo muestro X y no voy a estar mostrando puntos X y adecuados a mi función, porque fíjense que es en mi valor de X, el valor de Y calculado es en X más H. ¿Sí? O sea, mi valor de X y es el valor de Y que hay acá. Como yo ya modifico Y acá, ¿sí? El valor de i que hay es el correspondiente a lo que tengo en x, que todavía no se incrementó porque no se puede ejecutar de nuevo el ciclo for. O sea que el que corresponde es x más h. Bien, vamos a ejecutar esto en la consola. 4 por x raíz de i era menos 1, 9, xf es 1, el paso es 0,25 y me generó estos puntos. Bien, ¿y qué dijimos? Que me iba a pasar, se los anticipé. ¿Por qué me pasé? Porque llegué con mi xf hasta 1. Entonces, cuando x vale xf, hace todo el cálculo de geon y calcula 1 de más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ciclo for, en vez de calcularse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, tenía que calcularse 8 veces, hasta xf menos h. Lo voy a corregir. Explicamos por qué, para no demorar mucho tiempo más. Y volvemos a hacer lo mismo. Menos 1, 9, 1, 0, 25. Y ahí tenemos nuestro resultado. Fíjense, los cálculos tienen que coincidir exactamente con lo que tenemos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con eso? Lo que nos queda es evaluar en x igual a xf, ¿sí? Ya una vez que termino con el método, en y me queda el valor que está en consola, ¿no? Me va a quedar el 8,97, que es mi valor para x que vale 1, ¿sí? Bueno, si yo tuviera una expresión más compleja, digo x, tomar el valor de xf, mi teórico, ¿sí? Si quieren, es la expresión en ese x, que es el x final, ¿sí? O bueno, directamente puedo ver el valor de x final, que era, no voy a copiar, sino x a la cuarta más 4x cuadrado más 4. O sea que esto será x a la cuarta más 4 por x al cuadrado más 4. Sabemos que esto da 9, pero si yo tuviera cualquier expresión haría eso. Evalúo mi x en x final o directamente, si me interesa, en el punto final de intervalo hago x final, total x final. La variable en sí, x final, nunca se modificó desde el ingreso del usuario. ¿Sí? Nunca hicimos una asignación con x final. ¿Sí? Bueno, como quieran esto. Lo borro así. Entonces ahí tengo mi teórico, el i final es el de mi método, ¿sí? Y el error entonces es 100 veces el valor absoluto de i menos i teórico, el i de la variable i de mi método, el i teórico, obviamente afuera del for, ¿sí? Dividido el valor verdadero, ¿sí? El error porcentual es o podría hacerlo al revés, es bueno, vamos a hacer esta prueba para terminar. Menos 1, 9,
Ese f es 1 y el paso 0,25. Y nos dio la tabla, ¿no? El error nos dio 0,26%. 0,26 de los dos, que es lo que nos dio acá. ¿Sí? Pero fíjense, termino, evalúo mi función analítica, obtengo mi valor analítico en una variable, calculo el error y lo muestro. A veces no es necesario mostrar esta tabla, siempre que quieran comparar con planilla, lo mejor es hacerlo, claramente. Se puede pedir como no, pero siempre es bueno tenerlo al menos para probar. ¿Sí? Y bueno, no mucho más, no quiero robarle mucho tiempo, la idea es que trabajen y consulten. A las 19:20 seguramente expliquemos otro ejercicio en el que la estructura, porque dependiendo del problema, la estructura no siempre va a resultar en un ciclo for. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay, en este caso sí era así porque teníamos un intervalo definido de variable independiente y paso. En ese caso, sí o sí, la estructura a utilizar conceptualmente correcta era el ciclo for. Pero vamos a ver problemas en los que no es así. No son estas las condiciones del problema, sino que pueden depender de la variable dependiente, justamente, un valor final de la variable dependiente o alguna saturación, y hay que trabajar con un ciclo while. Pero eso, como les digo, 19:20 tenemos una breve explicación. Bueno, ahí Emanuel dice, si uno quisiera hacer un programa más robusto, se puede usar un def para la ecuación solución. Ah, más robusto. Sí. Sí, no, quizás no hablaría en términos de robustez, creo que entiendo lo que querés decir, más genérico, quizás, más genérico a cualquier tipo de problema, ¿sí? Podríamos definir, así como definimos una función para f de x, ¿sí? Definir ingrese solución y igual a f de x, ¿sí? Que ingrese en la solución f de x, esta la llamo f2 de x, ¿sí? Que devuelva, bueno, no importa, esto es un parámetro ahí, ¿sí? Y con esto permito que ingrese la función, sí, en general, si, no siempre uno, en general uno no tiene la solución analítica, ¿no? Si no, no haría esto. Pero por eso no solemos poner esto como parámetro de entrada. Y cuando se pide, lo definimos directamente así, porque además se suele pedir en un solo punto, entonces no es algo que vamos a evaluar muchas veces. Entonces, para un solo punto, es más fácil escribir una vez la ecuación que definir la función, pero sí es válido definir la función analítica si fuera el caso, y acá entonces el total será nuestra f2 de x final. Poner el error como un f de xfi. A ver, una f de xfi, el error como una función de xf y de y, bueno, sí, podría armar una tercera función, si querés, que la función sería esta cuenta de acá, abs de primer parámetro menos segundo parámetro, pero no sería de x, f y de y, ¿no? Porque creo que quizás estás confundiendo la pendiente con la función solución. La función solución es una f de x. La solución no incluye y, efectivamente. Es lo que nosotros quisiéramos buscar desde un principio. ¿Cuál es nuestra f de x tal que dinámicamente la derivada de y respecto de x tiene la ecuación que tenemos nosotros? 4 por x por la raíz. Bueno, no sé si hay alguna duda. Si no, arranquen nomás a trabajar y consulto, principalmente.